Bien, vamos a compartir esta palabra que quiero enseñarles en el día de hoy. Se llama Simón o Saulo. ¿Quién es el Simón de la Biblia? Bueno, hay varios Simón, pero yo estoy hablando del Simón que decidió seguir a Jesús. Y cuando hablamos de Simón, tenemos que hablar de una persona trabajadora. Estamos hablando de una persona que era pescador, trabajaba con su familia y que un día maravilloso apareció una persona que enseñaba de Dios. Entonces puede ser que usted sea como un Simón. El tema es el siguiente, que algo sucedió, y está esto en Juan capítulo 1 versículo 42, dice, entonces lo trajo Jesús, y Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús lo que hace, cambia su nombre, cambia su identidad. Pregunta, ¿quién era Simón sin Jesús? Un pescador. Una persona de esfuerzo, una persona que se desarrolló en el sistema social en el cual estaba y avanzaba en la vida. Un día le iba bien, un día le iba mal y un día le fue mal y se encontró con Jesús. Entonces, ¿quién era Simón sin Jesús? Un trabajador. La pregunta es, ¿quién era Simón con Jesús? Pedro. La primera enseñanza. ¿Quién es usted sin Jesús? Usted es una persona que puede salvar un alma. Usted es una persona que puede bendecir a sus hijos. Usted es una persona que más allá de lo que puede hacer en la tierra, puede levantar su voz y pedirle a Dios Todopoderoso que haga un milagro en la vida de alguna que necesite. Usted puede salvar a una persona del mismo infierno, declarando una palabra y salvando su alma. Usted es una persona con Jesús. Usted es algo más de lo que usted pueda lograr en esta sociedad. Simón o Saulo ahora. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona muy religiosa. Era una persona que fue preparada, equipada y capacitada. Alguien que se esforzó, estudió, ¿cierto? En un buen lugar. Era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Ponga atención en esto. Saulo, según las escrituras, según lo que a él lo instruyeron y le enseñaron, Saulo era una persona que quería hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. En Hechos 8:3 dice cómo era Saulo. Mire, pero Saulo hacía estragos en las iglesias, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Quién es Saulo sin Jesús? Un religioso que dice, yo soy judío, apostólico y romano. Soy una persona aferrada a una cultura que se me enseñó de pequeño. Quiero que entienda esto. Muchas veces nuestra estructura mental de cómo entendemos relacionarnos con Dios nos mete en una cajita religiosa que impide que Dios sobre más allá sobre nuestra vida. ¿Quién es Saulo sin Jesús? Cuando no tenemos a Jesús, hacemos estragos. Bueno, quienes no somos de cultura cristiana, evangélica, de los que vive el evangelio desde pequeño. Por ejemplo, mi mamá nunca oró conmigo, no tuve padre, ninguno de los padres que tuve oró conmigo, ni me abrieron la Biblia, ni me dijeron nada de Dios. Entonces, cuando uno no tiene a Jesús, uno hace estragos con nuestra vida, ¿o no? Y sin Jesús en nuestra vida, todo mal, todo mal. Pero cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos de Jesús en nuestra vida, algo sucede. ¿Sabe qué le pasó a Saulo? En Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. ¿Qué le pasó? Se llamaba Saulo. Dice, llamado también Pablo. Pablo significa pequeño. ¿Y por qué se llamaba Pablo? Porque algo hace el Espíritu Santo cuando nos llena. Entonces, cuando uno se llena del Espíritu Santo, el Señor nos empieza a cambiar nuestra identidad. Si estás lleno del Espíritu Santo, tu identidad cambia. Tengo buenas noticias. No se quedaron con sus nombres ellos. En Hebreos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿De qué está hablando esta porción bíblica? Lo que pasa es que Simón, después de decidir ser cristiano, seguir a Cristo, seguir a Jesús,
algo pasó con su vida. Dejó de llamarse Simón, se llamó Pedro. Y los Pedros tienen una característica. Los Pedros tienen un mensaje y ese mensaje lleva a otros a que crean en Jesús. Como cristiano le quiero desafiar en este día que usted hable de Jesús. Hable con otros. Usted no puede evangelizar en estos tiempos sacando una Biblia y decir, mire, quiero leerte esta porción bíblica, a menos que el Espíritu Santo le diga que lo haga así. Pero la gente necesita escuchar de Jesús. Y sabe, nosotros como cristianos tenemos que tener la capacidad de cuando hablemos de Dios, que la gente diga, yo quiero estar ahí donde tú me dices que hay que estar. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que como cristianos no terminamos en ser transformados en lo que Dios quiere con nosotros. Nos comportamos como Simón y como Saulo. Como Simón trabajamos y queremos que Dios nos prospere en nuestro trabajo y nos vaya bien y no nos falte la platita, que nos alcance para todo. Y eso está bien y es válido y Dios lo puede hacer. Pero el Señor no te quiere como solo un Simón, como una Simona, sino te quiere siendo transformado como un Pedro. No te quedes como una vida de Simón. No te jubiles como un Simón o una Simona. No te jubiles como una Saula o un Saulo, no. Transfórmate y llega a ser lo que Dios tiene para que tú seas. ¿Y en qué terminó Saulo? En Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Los Pablos de este tiempo buscan colocar fundamento de Dios en la vida de las personas. Simón, comenzaste como un Simón, como un fluctuante, como una persona que cometía errores, como un trabajador, pero quiero decirte, tienes que terminar como un Pedro. Tienes que terminar tu vida como el hombre y la mujer de Dios que hay para ti. No puede ser, cierto, que terminemos con amargura y con tristeza. Tenemos que terminar nuestra vida con gozo y con paz. Deje que Dios siga trabajando. Pero hay metas en la tierra, pero también hay metas en el reino de Dios. Por eso en este día yo quiero decirle esto. Yo no sé si usted es un Simón o un Saulo. Pero cuando pase el tiempo, anhelo que llegue a, hice mi trabajo.